Martes 6 de julio en Espíritu Canal vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu cercanía, por los signos que nos presentas de la evangelización actual. Nos propones la comunión entre nosotros y la comunión contigo. Te pedimos que nos indiques los caminos mejores que hay que recorrer para realizar esa nueva evangelización. Te imploramos la gracia de servir a estas causas sublimes con renovado espíritu misionero. Y a Santa María le pedimos también que con su intercesión sostenga el esfuerzo de cuantos trabajan por la consolidación de la justicia y de la solidaridad en las relaciones entre los hombres, pues Dios quiere hacer de ellos una única familia en Cristo. Te damos gracias, Señor, por una mañanita nueva en esta oportunidad, en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos aquí, ya comenzamos Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. En este evangelio Jesús exorciza a un hombre que no podía hablar, a un hombre que estaba mudo por causa de los demonios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Una vez liberado, comenzó a hablar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido sin ganas de hablar? Porque tenemos miedo ante las voces que nos callan, ante los que coartan nuestra comunicación, ante los que no quieren que hablemos la verdad. ¿Cuántas veces nos ha temblado la boca en cuestión de denuncia como profetas que somos? Anuncia y denuncia, pero si lo hago, me juego la vida o la de los míos. ¿Cuántas veces nos ha costado mucho trabajo simplemente predicar al Señor? Nos dan pena, nos dan miedo. El Señor nos dice: miren, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. En la Iglesia Católica siempre vamos a tener mucho trabajo, eso sí, garantizado. ¿Quieres mucho trabajo? Pues aquí vente con nosotros a predicar la palabra y la mejor paga será la salvación para ti y para todos los que sigan esta misma propuesta. Le llaman Satanás a Jesús, que expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Ya sabemos que todo reino dividido no prospera, y menos si está dividido desde dentro. Jesús recorre diferentes lugares predicando y curando, y al ver a las multitudes se compadece. Él no se detiene a escuchar esos comentarios mordaces que lo quieren destituir, que le quieren hacer caer, que lo quieren matar. Él sigue atendiendo todas esas ovejas que andan sin pastor. Por eso insiste: échenme la mano, dice el Señor. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen a Dios que mande trabajadores. Técnicamente está diciendo: ayúdenme, pónganse a trabajar junto conmigo para la nueva evangelización. Hermanos, la palabra de Dios nos actualiza en su presencia y en su llamado. ¿Ya la escuchaste? El tema de hoy: ¿realmente el 85% de la nación mexicana es católica? ¿Realmente lo es? Algo digno de comentar. No hace mucho tiempo, un intelectual se ufanaba de que el cristianismo en México lo vamos superando, como en las naciones de primer mundo. Pero paralelas a estas declaraciones, las encuestas sobre religiones en nuestro país siguen hablando de una mayoría aplastante de católicos
del 85% de la población. Aquel intelectual no confrontó sus declaraciones con la realidad, ni pensó en que de la idea que el hombre tiene de Dios depende la idea que tiene el hombre de sí mismo, con sus consecuencias. Sin embargo, parece que es mucho decir que México no es un país verdaderamente católico, porque de serlo, ni por asomo veríamos una sociedad que cada vez más se empeña en abrir sus puertas a ideologías de muerte que son contrarias a la fe. Mucho que ver con el ateísmo. Muy frecuentemente el no querer creer en Dios existe en una actitud de mera conveniencia. Como la filosofía contemporánea, conviene que Dios se muera, conviene que Dios no exista. ¿Por qué? Porque así se tiene la puerta abierta para el desenfreno, para el abuso del ser humano, para la gran libertad. La prueba es que en aquellas sociedades de primer mundo en las que el ateísmo se encuentra extendido, no hay signo de progreso y bienestar para el hombre, sino los más altos índices de promiscuidad sexual, divorcios, suicidios, drogadicción, criminalidad, abortos, eutanasia, eugenesia, manipulación de embriones humanos y de suicidios. Todo lo anterior son graves pecados contra la dignidad humana, pero muchos de ellos han sido legalizados diciendo que son derechos porque dejan cuantiosas ganancias. Hasta las uniones que pretenden ahora ser familia o pretenden ser ahora matrimonio, que en nuestro México eran simplemente impensables hasta hace poco. Hoy son aceptadas y muchas otras formas y filosofías, ideologías que se quieren presentar como nuevas maneras de pensar, como un pensamiento moderno, actual, permisivo, tolerante, etc. Porque reciben discursos lastimeros y falsos que proclaman respetar derechos. Incluso hay quien se siente muy ofendido si se le dice que no puede ser católico y aceptar el pecado a la vez. Violar la ley natural es violar los derechos de Dios. ¿Qué fe tiene el que pretende hacer o consentir que otros hagan esto? ¿Quién tiene derecho a legislar contra la ley eterna? ¿Qué ley humana puede superar la ley divina? Y finalmente el último punto sería una actitud hipócrita. Sería muy triste comprobar que una buena parte de los que se dicen católicos en México no es sino una partida de mediocres y de ateos prácticos, que piensan que la fe católica es la que lo permite todo. El ateísmo práctico es una actitud de hipocresía de quien no dice abiertamente que no existe Dios, solo dice tal vez exista, o también yo creo a mi modo, evadiendo compromisos. En su vida ordinaria a los ateos prácticos les da igual aceptar una u otra cosa entre las ideas de boga, y no les importa que la fe exija no violar los derechos de Dios ni los derechos del hombre. No es sorprendente que esto se dé en este país, pues aquí se ha recibido una educación mal llamada laica, que en realidad es atea, anticlerical y antiteísta, como aprende a creer a su manera sin compromisos. El ateo práctico suele oponerse al modo auténtico de creer. Se opone a Dios, a sus ministros, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a sus peticiones, a los valores que en él se fundan. Entonces, ¿será México un país más bien de ateos prácticos? Si decimos que no, habrá que demostrarlo, siendo verdaderos católicos, no de palabra, sino de la práctica. Porque dicen los protestantes, cuando yo era católico era un ladrón, era un borracho, era un tremendo. No, señor, usted era todo eso menos católico, ¿verdad? Mostremos cómo es una vida de un católico desde nuestro ejemplo y testimonio. Vivir como debe ser. Dejemos la ignorancia de nuestra fe y conozcámosla para poderla amar, abrazar y defender. En el tema de hoy. Y pues en la rola del Rolar del Alma vamos a escuchar el himno de Santa María Goretti, que nos llega desde la Arquidiócesis de Bogotá. Un saludo a todos nuestros hermanos colombianos. Vamos a escuchar con atención este himno a Santa María Goretti.
Santos y conversos, hoy celebramos a Santa María Goretti, una joven que vivió la virtud de la pureza hasta el heroísmo, una santa que prefirió morir antes que ofender a Dios. Ella nació en el año 1890 en Italia. Su padre campesino enfermó de malaria y murió. Una tarde María estaba sentada en lo alto de la escalera de la casa remendando una camisa. Aunque aún no cumplía los 12 años, era ya una mujercita. Alejandro, un joven de 18 años, subió las escaleras con intención de violar a la niña. María opuso resistencia y trató de pedir auxilio, pero como Alejandro la tenía agarrada por el cuello, apenas pudo protestar y decir que prefería morir antes que ofender a Dios. Al oír esto, el joven desgarró el vestido de la muchacha y la apuñaló brutalmente. Ella cayó al suelo pidiendo ayuda. Él huyó. María fue transportada a un hospital en donde perdonó a su asesino de todo corazón, invocó a la Virgen y murió 24 horas después. Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. Por largo tiempo fue obstinado en no arrepentirse de sus pecados, hasta que una noche tuvo un sueño en el que vio a la niña María recogiendo flores en un prado, y luego ella se acercaba a él y se las ofrecía. A partir de ese momento cambió totalmente y se convirtió en un prisionero ejemplar. Se le dejó libre al cumplir 27 años de su condena. Al salir de la cárcel una noche de Navidad, la de 1938, pidió perdón a su madre y a la mamá de María, y aquella noche, en la misa de gallo, comulgaron juntos. El caso de Santa María Goretti se extendió por todo el mundo en el año de 1947. El Papa Pío XII la beatificó y en 1950 la canonizó. En la ceremonia estuvieron presentes su madre de 82 años, sus 2 hermanas y un hermano, y aunque parezca increíble, también asistió Alejandro, arrepentido asesino de la santa. Santa María Goretti fue santa no por el hecho de tener una muerte injusta y violenta, sino porque murió por defender una virtud inculcada por la fe cristiana. A esta santa se le llama la mártir de la pureza. Sus imágenes la representan como una campesina con un lirio en la mano, que es el símbolo de la virginidad, y con la corona del martirio. Muchachita soltera que conocía el valor del matrimonio y las relaciones sexuales. Sabía que la complementariedad de los sexos se manifiesta plenamente en el acto sexual, en el cual el hombre y la mujer se unen íntima y totalmente en alma y cuerpo por el amor que existe entre ellos. Entendía que el acto sexual solo puede efectuarse dentro del matrimonio, ya que es una manifestación de amor entre los esposos y para la procreación de los hijos. Los jóvenes podrán preguntarse, ¿hasta el matrimonio? Faltan miles de años, ¿y mientras qué? Pueden aprovechar el tiempo de noviazgo para conocerse, tratarse, vivir en amistad y hacerse felices el uno al otro. El noviazgo es una preparación para el futuro matrimonio. Hermanos en Santos y Conversos, hoy Santa María Goretti, un ejemplo de vida. Y en el chiste, una persona interesada en entrar a trabajar. Le preguntan cuál es su nivel de inglés y él dice, es alto, es bueno. ¿Cómo se dice carro en inglés? Car, muy bien. ¿Cómo se dice hombre? Man. Muy bien, utilice esas 2 palabras en una frase. Carmen, se me perdió la cadenita que tú me regalaste con el Cristo del Nazareno. Curiosidades de la Iglesia Católica. El mundo parece bombardearnos de cosas negativas que aparecen en las noticias, en las redes sociales y hasta al hablar con las demás personas. Además se ha puesto de moda quejarse por lo que no tenemos, porque otra persona es más delgada, más bonita, porque tiene más dinero, tiene mejor trabajo. Todo este bombardeo nos puede llenar de ansiedad, de depresión, de tristeza, de vanidad, de soberbia y por supuesto de codicia malsana, porque pensamos que valemos poco, que tenemos poco, que necesitamos mucho. La realidad es que hay un camino con Cristo para saberse verdaderamente amados. Una vez que eres consciente de su amor, la vida es más alegre y te conviertes en una persona positiva y sana.
5 maneras en las que Jesús nos ayuda a empezar este camino porque vamos de su mano. Número 1, tú puedes ser feliz. Créeme que Dios quiere incluso más que tú que seas feliz. Simplemente es cuestión de decidirse y dejar que Dios nos muestre el camino y descubramos que con Cristo tomado de la mano a donde vayamos, la felicidad la tengo dentro. Es que allá no voy a ser feliz, no es cierto. Yo traigo la felicidad, yo soy la felicidad. Punto número 2, vas a estar bien. Siempre que viene un problema pensamos que es definitivo, que marcará el resto de nuestras vidas. No es así. La realidad es que pase lo que pase, queda mucho todavía por vivir y vamos a estar bien, solo sigue caminando. Punto número 3, todo se va a ver menos dramático en un año. Créeme que la ola que hoy se ve alta en un año es simplemente espuma en el mar, inmenso de las experiencias que vivimos. Así que déjala que siga su curso y que Dios te sane poco a poco. Punto número 4, la ley del 10-10-10. La regla de oro ante los problemas cotidianos. Pregúntate, ¿esto que está sucediendo va a importar en 10 minutos? ¿En 10 meses? ¿En 10 años? Si la respuesta es no, mínimo a 2 de las indicadas, no le dediques más tiempo y enfoca tu mente en cosas importantes. Número 5. Rodéate siempre de gente positiva, gente que te comparta y te contagie su santidad. Los santos han sido personas que a pesar de sus problemas sabían que todo en manos de Dios saldrá bien. Rodéate de ellos y sé una persona que le ve el lado positivo a cualquier situación. En curiosidades. En la buena onda de hoy, una senadora, Jesús Rodríguez, se atrevió a decir que los católicos somos tontos. Respetamos su punto de vista, su manera de ver la vida y obviamente en lo que ella crea. Es totalmente libre la persona de creer en lo que se le pegue la gana. La respetamos mucho, pero también agradecemos al diputado, ¿verdad? También senador Jorge, que también le contestó acerca de grandes personajes de la historia que fueron abiertamente católicos y que hicieron mucho bien en la ciencia, en la literatura y en el conocimiento de todas las cosas que hoy podemos presumir. Independientemente del insulto, yo creo, queridos hermanos, que la facultad de la inteligencia todos la tenemos, hasta los que podríamos pensar que no. Es una facultad que compartimos todos los seres humanos, absolutamente todos. Y efectivamente la necedad es otro rollo, la necedad de querer autoafirmar una negativa, un punto, ultranza, etc., tiene también sus consecuencias. Lo importante de nosotros católicos es nunca generar ese odio o esa contestación, como a veces muchos de los que hablamos de contenidos aquí en YouTube, pues se nos van al cuello, nos dicen cosas porque estamos a favor de la vida, porque estamos a favor de la moral, porque estamos a favor del amor. Respetamos todo pensamiento y bendecimos desde nuestro corazón de fe católico a esta senadora que con este insulto pues pretende hacernos más pequeñitos. Y no nos va a hacer más pequeñitos ni tantito, porque la iglesia ha vivido grandes persecuciones hasta derramar la sangre y la muerte. ¿Qué importa un pequeño insulto ante los grandes embates de la vida de un verdadero católico? Pedimos al Señor más bien conocer bien nuestra fe para poder saber que estamos en el camino de la verdad y defenderla siempre. Que el Señor nos bendiga a todos. Les agradezco su presencia en este Espíritu Canal. Nunca generamos odio, nunca generamos respuestas negativas, ni caemos en la trampa contestataria y entrar en polémica, para nada. Bendecimos a todas las personas, los que estén a favor nuestros, los que no, todos benditos en el nombre del Señor. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezca en ustedes para siempre. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo, muy contento
de saludarte aquí en tu canal, Espíritu Canal, orgullosamente católico, ¿verdad? La verdadera iglesia que Cristo fundó, ejerciendo la inteligencia para el bien, para poder predicar la palabra. Te invito a que le des like al video, lo compartas y por favor, suscríbete. Gracias a todos.